vamos arrancando con el webinar, si os parece. El webinar es sobre Verifactu. Este webinar lo organizamos junto con Infopop, que aquí está representado por Pablo Menéndez. Para los que no conozcáis a Infopop, Infopop es uno de los líderes en España de facturación electrónica y es nuestro socio tecnológico en todas las cuestiones de factura electrónica. Son ellos que dan toda la plataforma tecnológica que Cofray usa para emitir facturas electrónicas. Y Pablo os dará un poco el contexto del marco normativo de Verifactu, los cambios que hay en regulación y qué impacto tiene para las pymes en España. Queríamos, antes de arrancar, también dar las gracias a Herme por difundir y ayudar a pasar este webinar, que esperemos que os sea útil. Lo estaremos grabando y os enviaremos el webinar cuando termine. Vale, a nivel de agenda, nuestra idea es, Pablo, que ahora le dejo que se presente, va a ser un poco el contexto del marco normativo de Verifactu y en general de todos los cambios que vienen de factura electrónica en España. Y luego haremos una sección pequeña de preguntas frecuentes donde esperemos poder atacar todas las preguntas que podéis tener sobre esto. Y luego también haremos rápidamente una demostración de cómo se factura en Cofray ahora con la normativa Verifactu. Pues para los que ya conocéis, seguramente lo veáis bastante parecido. Y los que no conocéis Cofray, pues rápidamente podéis ver cómo se factura en Cofray y cómo todos los cambios en relaciones rectificativas, etc., que ahora son obligatorios. Y dejaremos un espacio al final, pues si queda alguna pregunta. Así que, Pablo, si quieres, yo dejo de proyectar. Aquí puedas tú proyectar. Y Sí, si quieres perfecto. empezar por presentarte y arrancamos. Gracias. Sí, espera, empiezo a compartir. Vale. Sí, bueno, hola a todos, yo soy Pablo, trabajo en Invopop, que Invopop es una empresa, una plataforma que ayuda a empresas como Cofray a emitir factura electrónica, tanto en España como en otros países, estamos en más de 25 países. Y hoy os vengo a hablar un poco de Verifactu, principalmente del marco normativo, que es la ley antifraude, que es la ley Crea y Crece, y entender un poco las diferencias y cómo nos van a afectar de aquí a los próximos años, empezando por enero del próximo año. Pues bueno, en primer lugar, Verifactu no surge de manera aislada, o sea, no es algo que haya salido este año ni el anterior, todo empezó con una ley que fue de hace 4 años y medio, en julio de 2021, que se llama la ley antifraude. Esta ley nace para combatir el fraude fiscal, o sea, principalmente para combatir contabilidades paralelas, para evitar que la gente borre facturas ya emitidas, para que lleven facturación en B paralelamente a la facturación normal. Y luego, un año y medio más tarde, surge la ley Crea y Crece, que seguramente hayáis oído hablar más de ella porque está mucho en los medios, pero esta ley únicamente lo que cambia es que todo el mundo va a tener que emitir factura electrónica de proveedor a cliente. O sea, al final lo que busca es digitalizar las transacciones comerciales entre empresas con el objetivo principal de reducir la morosidad y mejorar la trazabilidad. Em, Luego, un año y medio, más o menos, bueno, un año y 3 meses también más tarde, en diciembre de 2023, surge la ley por la que realmente estamos aquí todos, que es la conocida Ley Verifactu, que es el Real Decreto 1007-2023, que básicamente es la implementación de la ley antifraude. La ley antifraude dice: queremos combatir el fraude, vamos a evitar contabilidades paralelas y todo esto se va a hacer a través de un software, pero no quedaba especificado qué software se iba a utilizar, cómo se iba a emitir, y ahí es donde entra la ley Verifactu. La ley Verifactu te especifica los criterios que tiene que seguir un software de facturación para emitir factura electrónica. Y ya no es hasta octubre de 2024, en la orden HAC, que se especifican las especificaciones técnicas del formato de la factura, qué tiene que cumplir la factura, cómo tiene que ser el QR, cómo se tiene que firmar y todo lo técnico para poder para poder reportar factura electrónica. Vale, entonces tenemos dos leyes principales, la ley antifraude y la ley Crea y Crece. La ley antifraude
es la que principalmente la que vamos a hablar hoy, la que afecta a Verifactu, que consiste en que es obligatorio reportar a Hacienda. O sea, todas tus facturas las tienes que reportar a Hacienda en tiempo real. Y para eso lo que se hace es se emite un XML, un formato de factura electrónica. Esta factura electrónica se envía a la agencia tributaria y tú a tu cliente lo que vas a mandar es un PDF. Igual que ahora mandas un PDF, la única diferencia, única gran diferencia, es que este PDF va a tener un formato concreto que especifica la Hacienda y además un QR para que el cliente al escanearlo pueda saber si esa factura ha sido reportada correctamente o no. Entonces, ¿qué cambia la ley antifraude? Pues o sea, como esa factura PDF va a tener un QR y encima va a estar firmada, pues en este caso no se va a poder utilizar un software de doble uso, no se va a poder borrar facturas, sino que esa factura es única y la forma de rectificarla o borrarla va a ser emitiendo una factura rectificativa. Luego esta ley también garantiza la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas. O sea, esa factura va a ser única e irreemplazable, ya no se va a poder modificar su contenido a no ser que emitas una factura rectificativa. Y luego esos registros de facturación van a ser verificables, es decir, el cliente con ese QR va a poder saber que ese registro se ha emitido, que ese registro es correcto y también te va a dar más credibilidad. Al final, si a partir del año que viene todo el mundo va a esperar recibir una factura con QR. Entonces, si no aparece un QR o ese QR no es válido, pues el cliente va a perder un poco de credibilidad sobre que estés cumpliendo con los, con la ley, en este caso antifraude. Y luego, por otro lado, está la ley Crea y Crece. La ley Crea y Crece, que la hemos comentado antes, va a cambiar completamente cómo se emite factura hoy en día, porque ya sí que no se va a poder mandar un PDF. Ahora lo que vas a mandar a tu cliente, lo que te va a exigir tu cliente que le mandes, es un XML, es un formato de facturación electrónica. Entonces, ¿esto qué objetivo tiene? El objetivo es reducir la morosidad comercial. De esta manera, como todo va a ser transparente y va a tener trazabilidad, porque todo va a ser un formato electrónico, tu cliente ya no va a poder decir, no, es que no me ha llegado la factura, o sí, ya te he pagado y realmente no te ha pagado. No, todo va a estar controlado por formatos electrónicos y todo va a tener una trazabilidad posible para saber si el cliente te ha pagado, cuánto está tardando en pagar. Entonces, esta ley lleva la confianza un paso mayor porque ahora si hay un cliente que no paga, todo el mundo va a poder ver que ese cliente no suele pagar. Entonces, va a hacer que va a luchar contra la morosidad. Y luego también, aparte de luchar contra la morosidad, lo que es muy útil, esta ley de facturación electrónica, es que va a ayudar a digitalizar las transacciones entre empresas. Es decir, yo voy a tener mi software de facturación que acepta XMLs y manda XMLs, entonces para reconciliar todo va a ser mucho más fácil. Es más, ya no voy a tener ni que estar escaneando un PDF o tener que meter los datos de un PDF en un Excel, sino que todo me va a llegar en formato electrónico y lo voy a enviar en formato electrónico. Por aclarar, esta ley simplemente es una ley ahora mismo, o sea, no hay ningún plan de acción, o sea, el objetivo más o menos será como para 2028 que esto entre en vigor, pero ahora mismo lo que nos afecta es la ley antifraude que implica que afecta a Verifactu. Que Verifactu, que esto ya sí que es lo que todo el mundo está hablando ahora mismo, básicamente es la implementación de la ley antifraude. La ley antifraude dice, vale, no se puede llevar contabilidades paralelas, hay que emitir factura electrónica obligatoria a Hacienda y Verifactu te explica cómo y cuáles son los requerimientos. Y aquí tenemos un diagrama muy sencillito en el que el vendedor va a tener que tener un sistema de software certificado y este sistema de software certificado, una vez le subes la factura, va a hacer dos cosas. Una, enviarla a la Hacienda, un XML, para que quede registro de esa factura y que ha sido emitida. Y luego, por otro lado, le va a enviar la factura en formato PDF y con el código QR y una factura firmada al comprador. El comprador va a poder escanear el QR, mirar en la agencia tributaria y la agencia tributaria va a decir, ok, esta factura está reportada o no, esta factura no es válida. Yo, por ejemplo, aquí tengo una factura que sería válida para Verifactu. Y para que veáis, esto va a tener este formato más o menos y aquí va a aparecer el QR de la factura. Si yo este QR lo escaneo, en este caso lo pincho, me va a decir factura encontrada, todo ok, estos son los datos, perfecto. Y el cliente se va a quedar tranquilo. Sin embargo, tengo esta otra factura que no la he reportado, simplemente he generado el QR, pero no la he reportado a Hacienda.
Entonces, si pincho, me va a decir, no, esta factura no está encontrada, y entonces ahí el cliente seguramente contacte con el proveedor para decir, vale, ¿qué ha pasado? Esta factura no ha sido reportada. Entonces, como comentaba esto, al final, si hay alguien que no cumple con Verifactus, se va a saber porque vas a escanear el QR, va a parecer que no está registrada, o simplemente a lo mejor no aparece un QR. Entonces lo que va a ser tú como vendedor vas a perder más credibilidad de cara a tus clientes. Em, vale, pequeño inciso aquí, porque esto lo que estamos hablando es Verifactus. Si os fijáis, Verifactu envía un XML a la Hacienda, pero hay otra manera que es de facturar, que es no Verifactu. Esta manera tienes que hacer lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no la recomendamos. Bueno, hay que hacer lo mismo porque tienes que firmar igual, emitir el código QR y guardar un registro de eventos. Pero todo esto lo tienes que hacer local, sin enviar una factura XML. Entonces al final acaba siendo más costoso porque tienes que guardar todos los eventos, tienes que tener una trazabilidad interna tú, y cuando venga Hacienda a preguntar tienes que presentar todos los registros y todos los eventos que has mandado para demostrar que realmente estás haciendo Verifactu. Es como hacer Verifactu, pero tu propio en tu propio sistema. Entonces, yo recomiendo por dos motivos hacer Verifactu, y nosotros en Impopop solo hacemos Verifactu porque, por un lado, te quita de problemas, simplemente envías la factura y ya te olvidas, todo se lo mandas a Hacienda y no tienes que almacenar nada. Y por otro, porque dentro de unos años, como comentaba, va a llegar la ley Crea y Crece, ya sea 2027, 2028, y esa ley va a obligar a enviar XML. Entonces, si ya estás integrado con un software que manda XMLs y ya está todo, ya lo tienes todo automatizado, pasarte la ley Crea y Crece cuando llegue va a ser todo mucho más sencillo. Vale, entonces para terminar, vamos a ver fechas claves y qué implicaciones tiene. Un poco las hemos comentado, pero para hacer un resumen. Primero, en julio de este año, 29 de julio de 2025, los softwares de facturación tenían que estar ya preparados. Es decir, a partir de esa fecha, ya un software de facturación en España no puede venderse, no puede vender si no demuestra que está integrado con Verifactu. O sea, es ilegal. Y a partir del 1 de enero de 2026, que esta es la fecha clave para empresas, Verifactu entra en vigor y todas las facturas electrónicas van a tener que ser, todas las facturas van a tener que ser reportadas de manera electrónica a Hacienda. Y todos los PDFs llevarán un QR. A partir de enero empezaremos a ver muchísimas facturas ya con QR. Y ya a partir de julio de 2026 ya es obligatorio para todos los autónomos. Entonces, a partir de julio de 2026, todas las facturas ya tienen que estar firmadas y con QR. Y luego aquí he puesto la implementación de la ley Crea y Crece, que no está definida porque de momento no hay ni especificaciones ni lo que veíamos antes de la ley Verifactu, pues no hay una ley similar para Crea y Crece, no hay una implementación clara todavía. Entonces, hasta que eso no salga, pues no hay una fecha definida, pero os puedo asegurar que va a ser antes de 2030 y seguramente sea en 2028 más o menos. Así que, y por último, ¿qué implicaciones tiene todo esto para las empresas, para las pymes? En primer lugar, va a cambiar el flujo de facturación. Ya tienes que estar integrado con un software certificado, tienes que enviarle las facturas y ya el software se encarga de reportarlas a Hacienda. Lo más importante es que no se va a poder borrar facturas. O sea, si antes te equivocabas en una factura y decías, me he equivocado, la tengo que borrar, ahora si te equivocas con la factura tienes que emitir una rectificativa de esa factura y volver a enviar otra, porque todas las facturas quedan registradas y firmadas y no se van a poder borrar porque Hacienda va a tener seguimiento de todo lo que ocurre. Entonces, esto implica que hay que tener mayor cuidado cuando se emita una factura, pues hay que tener mayor cuidado con revisar los detalles bien, que está todo correcto, porque si no te vas a obligar a hacer una rectificativa y luego volver a enviarla. Y por último, importante que Verifactu no aplica ni a País Vasco ni a Navarra. Esto es porque País Vasco lleva ya unos años con Ticket Buy, que es obligatorio, seguramente lo hayáis oído también. Y Navarra está sacando ahora su propia facturación electrónica llamada NaTicket, que entrará en vigor el año que viene o el siguiente, seguramente. Y, y nada, en tema de sanciones, o sea, si no estás registrado con un software certificado de facturación que cumple con Verifactu, puedes pagar hasta 50.000 euros de multa por ejercicio fiscal. Es decir, si un año no lo cumples, es hasta 50.000 euros, pero si al siguiente tampoco lo cumples,
vas a volver a ser hasta 50.000 euros y se van acumulando. Y luego, si no reportas las facturas de manera correcta como Hacienda lo pide, esto puede provocar que haya imposibilidad de deducir gastos o justificar ingresos por no cumplir los requisitos. Así que, bueno, aquí mi recomendación es clara, hay que integrarse con Verifactu lo antes posible para intentar evitar estas sanciones. Y nada, espero que haya quedado claro más o menos la ley Crea y Crece, ley antifraude, las diferencias y cómo aplica Verifactu. Y con esto ya te paso, Rafa, para que podamos ir viendo las preguntas frecuentes. Sí, sí. Vale, primera pregunta, si los requisitos técnicos aplican, o sea, que acaba de explicar Pablo, aplican también si elegimos no Verifactu, es decir, no enviar las facturas a Hacienda directamente. Pues apliquen igualmente. Es decir, no enviar el XML a Hacienda no quita los requisitos de legibilidad, integridad, inalterabilidad, es decir, todo eso aplica igualmente. Entonces, lo que dice Pablo es quitarse de problemas. Hacer Verifactu es asegurarte que no vas a tener tú que ir a probar a Hacienda que tu sistema funciona según todas las reglas de Verifactu. Entonces, es mucho mejor pues usar un sistema como Cofray, que se apoye en Ivopop, o otro software de facturación que esté integrado con Verifactu, y hacerlo directamente que tener que más tarde, a una inspección, pues tener que estar probando todos esos registros, todas esas reglas, todos esos requisitos, que los cumples al 100%. Entonces, nuestra recomendación siempre es pues, que usáis Verifactu directamente. Vale, ¿puedo cambiar de Verifactu a no Verifactu? No durante el mismo ejercicio fiscal, no. Es decir, y nosotros, lo he dicho, no recomendamos no hacer no Verifactu. Si quisierais hacerlo, pues no podéis pasar dentro de un año fiscal de Verifactu a no Verifactu. Tendría que ser al inicio del año fiscal. Sí que podéis hacer al revés, pasar de no Verifactu a Verifactu si se puede hacer durante el año fiscal, pero el de Verifactu a no Verifactu no se puede hacer durante un año fiscal. Siguiente pregunta, ¿cómo se gestiona la numeración y las series en Verifactu? Esto creo que ya os sonará a casi todos. La numeración tiene que ser correlativa, única e inalterable dentro de cada serie. Es decir, para cada serie no puede haber saltos no debe haber saltos de numeración. Es verdad que todas las facturas, gracias al hash, todas están conectadas con la última, entonces nunca se pierde, digamos, la orden de las facturas. Es decir, si por alguna razón, por un error de un software, hay un salto en la numeración, no es necesariamente un problema porque se mantiene el orden de la última factura a través del código hash, pero debe ser correlativa y no debe haber esos saltos. Y no es alterable porque una vez se cierra una factura no se puede, como decía Pablo, borrarla ni cambiar la numeración. Entonces, sí que lo que podéis tener, igual que hasta ahora, varias series de facturas, por si queréis pues, tener conceptos distintos en varias sedes, porque tenéis varias delegaciones o porque tenéis conceptos de instalación que queréis facturar con una serie y mantenimientos con otra serie, eso no es un problema. Simplemente entre cada serie pues no se pueden ni eliminar ni cambiar la numeración de las facturas. Vale, ¿qué información se envía exactamente a Hacienda? Eso lo comentó ya Pablo, pero básicamente es un fichero XML donde se mandan los datos esenciales de la factura, emisor y receptor, fechas, bases de impuestos y este hash criptográfico que se firma digitalmente y que básicamente va a enlazar cada factura con la anterior y con la siguiente, por lo cual ese orden nunca se pierde. Los documentos PDF que vosotros generáis, con un software como Cofray, no se envían como adjunto a Hacienda. Lo que se envía es simplemente un XML que tiene toda la información de la factura. ¿Vale? Siguiente pregunta, ¿qué pasa con las facturas de compra? Nada, las facturas de compra, es decir, si vosotros queréis registrar una factura de compra en vuestro software, eso no cambia, no podéis registrarlo, eso no se envía a ningún lado y el sistema lo que está regulando el sistema Verifactu es la emisión y registro de facturas de ventas que vosotros emitís. Si queréis registrar una factura de compra de algo, pues lo podéis hacer como lo hacéis hasta ahora. Vale, y en relación al envío de las facturas a clientes, esto lo comentó también Pablo,
eso realmente no cambia. Es decir, la forma como enviáis la factura al cliente, normalmente en PDF, eso no cambia. Lo podéis seguir emitiendo, es decir, lo podéis enviar igual que antes. Lo que cambia sí es el formato del PDF, porque tiene que tener el código QR, tiene que tener una serie de campos, fechas, emisor, receptor, etc. Pero la forma como lo envías al cliente, sea por email, sea por un portal de cliente, sea en físico, no ningún problema. Eso no cambia nada. Simplemente cuando se emite la factura, cuando se cierra la factura en un software, pues se está enviando una XML a Hacienda y vosotros luego, por otro lado, lo enviáis a vuestro cliente de la forma que hacéis hasta ahora. Eso no cambia de ninguna forma. Vale, y si el cliente no quiere recibir esta factura electrónica, pues lo dicho, no hay problema, porque esta factura electrónica lo que se envía es a Hacienda, al cliente. Tú le envías el PDF y él podrá leer el PDF y puede usar el código QR para verificar que la factura es correcta si quiere, pero le puedes enviar el PDF en papel o por email, como quieras, según acordaste con el cliente. Eso no cambia nada. Es la cuestión del XML, el envío, es a Hacienda y no al cliente. Vale, ¿qué pasa con la presentación de impuestos? Aquí tampoco hay ningún cambio, es decir, los modelos tributarios que tenéis que presentar, 303, 347, 390, eso se siguen presentando igual. Verifactu no supone ningún cambio de las obligaciones o la forma como se contabiliza. Es simplemente una cuestión de trazabilidad de la facturación, pero vuestras obligaciones a nivel de impuestos son las mismas que antes. Vale, ¿qué pasa con las facturas intracomunitarias? ¿Vale? Que hacéis a otros países de la Unión Europea. Estas no se tratan igual que antes. No, si tenéis que declarar una operación intracomunitaria, lo hacéis igual que antes y vais a tener que seguir reportándolas en el modelo 349, por lo cual aquí tampoco Verifactu cambia nada a nivel de las facturas intracomunitarias. Y creo que me quedan solo ya un par de ellas. ¿Código QR siempre es obligatorio? Sí. El código QR siempre tiene que aparecer en todas las facturas, sea si usáis Verifactu o no, porque es, digamos, esta huella digital que permite al comprador, a quien recibe la factura, pues verificar que es auténtica y que es la trazabilidad de esta factura. Lo normal, obviamente, es que si tenéis un software certificado como Cofrై o con Igopop, pues todos esos códigos QR se crean automáticamente. Es decir, no tenéis que hacer nada. Cuando se emite la factura, cuando se cierra la factura, se genera automáticamente el código QR. Vale, y ahora un par de preguntas que vamos a contestar y luego veremos cómo se hace en Cofrై. La primera es, ¿se pueden hacer facturas borrador? Sí, las facturas se pueden crear en modo borrador antes de sellarse. Es decir, tú puedes crear una factura en modo borrador, meter conceptos, etc., y dejarla ahí y cambiarla más adelante. Lo único que hay un momento en que tú decides cerrar la factura y cuando cierras la factura es cuando esta pues se sella, se envía a Hacienda el XML, el XML se envía a Hacienda, se genera el código QR, se genera el número de la factura y a partir de ese momento sí que no dejas de poder editarla, no se puede borrar y es completamente inalterable. Pero hasta ese momento en que tú cierres la factura, sí que puedes, pues de modo borrador, hacer todos los cambios que necesites. Vale, ahora veremos cómo se hace en Cofrై, pero que sepáis que sí, no es que podéis hacer una factura hoy, dejarla en modo borrador y dentro de un par de días, una semana, hacer los cambios que necesitáis hasta el momento en que se cierra la factura. Vale, esto ya lo tocó un poco Pablo. ¿Qué pasa si me equivoco en una factura? Aquí hay dos opciones, lo veremos también ahora en Cofrై. Si es un error que afecta el importe de una factura, por ejemplo, facturasteis algo al cliente con un precio que no era el correcto, se debe emitir una factura rectificativa para corregir ese error. Y si hay un error de datos, por ejemplo, facturaste al cliente equivocado, puedes emitir una anulativa, que básicamente pues, anula la que habías creado y te crea una nueva, y crea una nueva factura ya con los datos correctos.
¿vale? Pero siempre hay, cuando te equivocas y has cerrado una factura, tienes que emitir una rectificativa. Ahora veremos cómo se hacen esos dos casos en Cofrade. Vale, ¿puedo poner una fecha futura en la factura? No, las facturas deben reflejar operaciones que ya se realizaron y no puedes pues, hacer una factura hoy con fecha de dentro de una semana. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa si me equivoco en el NIF de un cliente? Eso es un tema importante porque ahora si emitís una factura a un NIF y os equivocasteis, puede haber dos situaciones. Igual, si el NIF no existe, es decir, emitiste una factura a un NIF que no existe, la factura, cuando se envía a Hacienda, volverá con un estado de excepción. No se llega a cerrar la factura porque Hacienda pues, verifica que no existe el CIF y por lo cual te devuelve, oye, aquí hay algún error porque esto no existe este número. ¿Vale? Lo cual está bien porque tú puedes, pues en Cofrade vas a ver que sale ahí un error y podréis ir al cliente, los datos del cliente, corregir el NIF y volver a intentar cerrar la factura. Y ya con el NIF sea correcto, pues se cerrará correctamente la factura. ¿Vale? Y luego, ¿qué ocurre si el NIF que has puesto sí existe, pero no era el que querías poner? Pues ahí estás en una situación que se cerrará correctamente la factura y habrá que emitir una sustitutiva, o sea, una rectificativa sustitución para hacer ya la factura al NIF correcto. ¿Vale? Entonces, este tema de los NIFs es importante porque, claro, ahora hay una verificación digamos, en tiempo real de que el CIF exista y si no existe hay que corregirlo y se puede corregir directamente. Y si lo hacéis si facturáis a un NIF que no era el que queríais, pues hay que emitir una rectificativa, no queda otra solución. Entonces es importante, pues, que al emitir las facturas tener más cuidado en asegurarse que los NIFs son correctos porque se hace una verificación. Vale, ahora veremos también en Cofrade. Vale, voy a parar aquí. Estas eran un poco las 10-15 preguntas que más nos llegan, que queríamos repasar. Queda aquí una pregunta, veo en el chat, si la factura de modo borrador tiene otra numeración. Esto, es decir, es posible, sí, no es simplemente esa numeración que tú puedes meter en una factura borrador no se va a conservar cuando hagas cuando cierres la factura, porque la numeración de la factura que cierres pues seguirá el orden que tiene, es decir, se escogerá el último número y será el siguiente. Entonces, tú puedes decir que esta factura borrador es la 215, pero si tu serie de facturas cerradas estás en la 300, pues cuando cierres la borrador será la 301. Entonces, sí que puedes llevar una numeración de las facturas de modo borrador, pero no se conservará cuando cierres. ¿Vale? Esa es la única cuestión que nos decía Antonio, nos preguntaba Antonio. Vale, sí se puede, pero no se conservará. Rafa, también han preguntado, bueno, le he respondido aquí por el chat directamente, pero han preguntado que una empresa que tiene sede central en Navarra, pero también sede en Asturias y en Aragón, cómo debería facturar. A ver, al final todo depende del emisor de la factura donde tenga la sede social. Si el emisor de la factura tiene la sede en Navarra o País Vasco, no tiene que cumplir con Verifactu, mientras el emisor de la factura tenga sede en Asturias y en Aragón, como puede ser en algunas facturas de este caso, ahí sí que tiene que cumplir con Verifactu. O sea, quedaos con esa norma de si el emisor es de País Vasco o Navarra, no tiene que hacer nada ahora mismo. Bueno, País Vasco ya están haciendo con Ticketbuy, pero el resto de España sí que tienen que cumplir con Verifactu. Y eso. Y luego aquí hay otra que dice Jaime, buenos días. A lo mejor va a preguntar algo o simplemente quiere saludar. Buenos días, Jaime. Bueno, esperemos un poco a que Jaime haga la pregunta. Mientras tanto, yo, si os parece, voy rápidamente también, no tarda mucho, enseñaros cómo se hace esto en Cofrade. Básicamente que sepáis que ahora en nuestro software, en vuestra configuración de empresa, lo que os pedirá es
configurar facturación electrónica, ¿vale? Hay un proceso rápido en que os pedimos confirmar vuestros datos fiscales y luego tenéis que firmar un acuerdo que básicamente nos dice que nos dais autorización a nosotros a través de Invopop para emitir facturas electrónicas en vuestro nombre, ¿vale? Entonces, hay un pequeño proceso de configuración cuando usáis Cofray, que algunos, los que sois clientes, muchos ya lo hicisteis, pero bueno, esto no tarda nada. Y una vez tenéis ya configurado vuestra facturación electrónica, pues queda hecho y a partir de aquí pues se emitirán ya las facturas con código QR, etc. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. Hay que hacer una pequeña configuración, pues tardará 5 o 10 minutos. Segundo, que esto antes no necesariamente lo tenéis así, pero por todas las facturas que sean rectificativas de diferencia, es decir, me he equivocado en algo, en un importe, tengo que cambiar un importe, deben llevar una serie propia y también las facturas que son de sustitución anulativas también deben llevar su propia serie, una o más series. Es decir, ahora tiene que haber series tanto para facturas, digamos, normales, como una o más series para las rectificativas de diferencias y de sustitución, ¿vale? Simplemente que sepáis que vendrá cada una con su propia serie. Vale, voy aquí a entrar a una factura. Vale, voy a crear aquí una factura rápidamente. Cliente Cofray. Voy a coger aquí una sede, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿qué cosas importantes? Acabo de crear la factura. Ahora le pondré alguna línea, algún concepto, pero simplemente que veáis que ahora mismo, en este momento, no aparece aquí ningún número de factura, ¿vale? Porque ahora mismo está en estado borrador. Entonces yo puedo libremente venir aquí, voy a coger aquí un producto cualquiera, vale, una BIE, ¿vale? Y creo una línea, ¿vale? Y puedo seguir editando. Como veis, ahora si quiero, pues puedo añadir más líneas, algún concepto manualmente, ¿vale? Esto lo puedo ir editando sin problemas, dejar aquí una nota, dejar un descuento, ¿vale? Todo esto es el funcionamiento normal de Cofray, que los que sois clientes ya conoceréis. Pueden ir secciones, etc. Todo esto lo puedo hacer, puedo cambiar la fecha de la operación que se realizó, la plantilla de PDF que quiero presentar, forma de pago, también, es decir, todo esto es editable. Si voy a mi tabla con todas las facturas, lo que vais a ver es que esta factura que yo acabo de crear no tiene todavía numeración, ¿vale? Porque no la he cerrado. Es de tipo proforma, es decir, no está todavía, no se ha cerrado y está en estado borrador, ¿vale? Entonces, esto es lo que comentábamos antes. Esta factura la podríais dejar aquí y editarla más adelante hasta que digamos, la dais por terminada y la queréis emitir, ¿vale? Una vez yo estoy OK con todo, pues lo que haré es cerrar la factura. Y ese es el momento en que pues, se va a sellar la factura, se va a enviar a Hacienda, se va a generar la numeración y dejará de ser editable. Entonces, lo que vais a ver ahora es, bueno, de hecho, os avisa aquí de que se sellará la factura electrónicamente y vais a ver aquí un pequeño procesando sellado, es decir, se está enviando y ya está la factura cerrada, ¿vale? Se envió a Invopop, a Hacienda, el XML y a partir de este momento vais a ver que ya está la factura en estado cerrada y ya se emitió, es decir, ya tiene un número y se cierra también la fecha de emisión de la factura. Puedo cambiar los datos de pago, eso sí, porque son simplemente datos de pago, no tiene que ver con el contenido de la factura, pero ya no puedo editar ninguna línea, ni las notas, ni descuentos, ni nada, ¿vale? Todo esto queda bloqueado y es inalterable, ¿vale? Entonces, eso es lo que cambia a esta factura. Como veis, ya sí me aparece con su número y me aparece, pues es una factura ordinaria y está cerrada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, aquí le había facturado 5 BIEs y me doy cuenta que eran solo 3, pues yo puedo crear una rectificativa por diferencias y decir, oye, me he equivocado
en realidad yo lo único que quería era facturarte 3 días, pues voy a eliminar aquí 2, ¿vale? Y rectifico la original. Entonces, a partir de aquí, esta rectificativa que va con la serie que dijimos, ¿vale? La serie R para las rectificativas por diferencia, funciona igual que una factura en el sentido que también tiene su estado borrador, también tiene que ser cerrada, es decir, todo ese funcionamiento de las facturas es igual que una normal, simplemente pues esta factura viene a rectificar esta que es la original, ¿vale? Y yo, pues cuando esté ya bien la factura, pues la cierro también, ¿vale? Se procesa el sellado y se sella la factura, está cerrada, ya tiene su numeración y pasa también a ser, digamos, inalterable, ¿vale? Entonces, si ahora voy a la factura original, a la 93, esta, ¿vale? Lo que voy a ver aquí es que esta factura tiene una rectificativa aquí por menos 180 euros por las 2 vías que le he quitado, ¿vale? Entonces, este es el proceso. Si quiero rectificar, sí, si quiero, por ejemplo, cambiar un precio, cambiar una cantidad o algo parecido, voy a hacer rápidamente el otro caso para que lo veáis de quiero, voy a coger aquí Cofray también, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo en que facturo, por ejemplo, plazamiento. O no, bueno, de hecho, un mejor caso, voy a poner un producto, un extintor de 9 kilos, ¿vale? 10, cantidad 10, vale, muy bien. Cierro la factura, se está firmando, se ha firmado, se está cerrada la factura. Vale, y luego me doy cuenta que el cliente me había dicho que no era P9 que quería, que lo que quería era extintores P6. Aquí la opción es, pues, podríais directamente hacer una rectificativa por sustitución, ¿vale? Y oye, esto al final no era lo que yo quería, no era los P9, eran extintores P6, ¿vale? Y coger los P6 y listo, ¿vale? Y ya esta factura viene a cancelar la primera, es decir, no está rectificando algo de la primera, sino que está anulando la primera y esta pasa a ser la buena, por decirlo así. Y voy a cerrarla igualmente, es decir, el proceso es igual. Este es de sustitución, va con serie S, ¿vale? Y esta, una vez se cierre, está cerrada, también igual que antes, estaba cerrada con su número, serie S, y básicamente viene a sustituir la primera. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí, la factura que yo hice de los 10 extintores de P9 se anuló, ¿vale? Y en sustitución se emitió esta, ¿vale? Ese es tipo sustitución, que eran los extintores de P6 que estaban correctos, ¿vale? Entonces, de una forma, tanto con una rectificativa que anule la primera, como una rectificativa que rectifique, cambie algo de la primera, de la original, eso es la forma que tenéis para gestionar pues, esos potenciales equívocos. Vale, más allá de esto, vuelvo a comentar este punto importante de los NIFs. Es importante que tengáis cuidado. Simplemente, antes de emitir las facturas, pues verificar que la estáis emitiendo al NIF correcto, porque si no es así, o bien os va a saltar un error porque el NIF no existe, lo cual ni tan mal, porque simplemente la corregís y vuelves a intentar cerrar la factura. O si realmente el NIF existe y te equivocaste, pues tendrás que emitir una rectificativa. ¿Vale? Entonces hay que tener un poco más de cuidado en la emisión inicial de las facturas para asegurarles que los NIFs están bien. Vale, tenemos aquí ya un par de preguntas. Voy a contestar la primera, que es cómo notifica Hacienda que un NIF es incorrecto. Esto se devuelve, digamos, a Hacienda, si el NIF no existe, nos devolverá una información de que la factura está en estado de excepción
porque el NIF es incorrecto, y eso lo veréis en Cofrای. En Cofrái os saldrá, digamos, un texto arriba de error, NIF incorrecto, y entonces vais a saber que habéis emitido a un NIF que no existe. Otra cosa es que el NIF exista y te equivocaste. Y en ese caso, Hacienda no va a saber que tú te equivocaste. Entonces, Hacienda lo que avisa es si el NIF no existe. ¿Vale? Eso lo veréis en Cofrái y va a ser fácil luego de cambiar Vais al cliente, cambies el NIF, vuelves a intentar emitir la factura y ya te dejará correctamente. Vale, luego la pregunta de Jaime, quizá Pablo tú puedes contestar mejor que yo, si la información de las líneas de la factura se transmite a Hacienda. Sí, a ver, realmente no, realmente lo que se transmite a Hacienda es únicamente el desglose final, porque al final a Hacienda lo único que le interesa es el IVA reportado y el total de la factura. Pero bueno, siempre vas a tener que mandar las líneas porque así es como se calcula el total. Entonces, sí, en caso de Cofrái o en caso de Invopop también, por ejemplo, pues tienes que mandar toda la factura con las líneas, pero lo que solo se manda a Hacienda va a ser el total y el desglose final. Vale. Pues a nivel de lo que os queríamos enseñar cómo se hace en Cofrái, vale, aquí una pregunta de Raquel, si me equivoco en el concepto. Claro, si te equivocas en el concepto, es el caso que vimos antes. Si ya la cerraste, pues tendrás que hacer, o bien, sí, seguramente sí, depende. Si tienes varios conceptos, podrías corregir solo, emitir una rectificativa por corregir solo ese concepto. O si no, puedes hacer una rectificativa de sustitución, digamos, anular la primera y emitirla de cero. Pero si te equivocas en el concepto, pensar que el PDF no lo puedes editar. Es decir, el PDF que tú generas y que me envíes al cliente, una vez cierras la factura, no puedes editar nada de la factura. Entonces, si te equivocas en el concepto, tienes que emitir una rectificativa, digamos que anule la primera factura que estaba errónea y emitir una nueva, cerrar y enviar al cliente. Es decir, cerrar otra vez y enviar al cliente otra vez. Lo cual, Raquel, significa que sí que hay que tener un poco más de cuidado antes de cerrar, comprobar un poco mejor conceptos, precios, NIFs, porque es verdad que es más tedioso ahora el proceso y es que no hay una alternativa, es decir, realmente no, una vez cerrada se tiene que rectificar sí o sí. Entonces hay que tener un poco más de cuidado en la emisión inicial para asegurarse que todo está correcto y evitar tener que estar haciendo muchas rectificativas. ¿Qué va a pasar? O sea, pasa con toda la gente como nosotros que ya empezamos con Verifacto, pues pasa a menudo, pero sí que hay que tener un poco más cuidado al emitir para evitar esas rectificativas. Vale, pues si no hay más preguntas de mi parte, mil gracias a Pablo. La verdad es que muy útil esta presentación. Lo explicaste de forma perfecta. Gracias, Rafa. Y hoy a cualquiera, os enviaremos la grabación. De todos modos, cualquier duda que tengáis, pues tenéis nuestros contactos. Nos escribís a cofray@cofray.com. Tenéis nuestros teléfonos también. Pues estamos a vuestra disposición. Espero que sea útil y nada, un buen día a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Rafa.